gesetzt und zugleich eben dadurch in die höchste Verbindlichkeit. Y nos reencontramos con La Brújula, programa que hacemos con mucho cariño, con mucho gusto, para compartir con ustedes, tratar distintos temas, y que hago en una, realmente confortable y ya de antaño compañía. Pablo Dávoli, un gran amigo que me acompaña. ¿Qué haces, Lucas? Siempre. Ojo con el micrófono. Sí, no lo vamos a mover, que está todo acá perfectamente calculado. Así es, gracias estás, a los chicos de Conclusión TV. Bien. Gracias siempre a todo el equipo de producción de Conclusión que nos ha acompañado este año, que volvimos, y que lo ha hecho realmente superando nuestras expectativas, acomodando siempre todo al día, con la edición, con todo, realmente con un rigor y además en un clima de amistad, ¿no? De compañerismo. Sí, un clima cálido, un clima cordial que se vive acá en Conclusión TV, así que nunca van a ser exageradas nunca va a ser exagerado el agradecimiento. Exactamente. Lo reiteramos de corazón. Y también agradecerle al público. También los comentarios recibidos son elogiosos, son muy positivos. Incluso, si puede haber críticas, eso desde ya no necesito aclararlo, pero lo cierto es que el grueso de los comentarios son positivos y las críticas que ha habido son constructivas, así que también merecen agradecimiento de nuestra parte. Este programa se encomienda a la Santa Madre Virgen de Schoenstatt, 3 veces admirable. Y hoy queríamos compartir, hablando de temas profundos, ¿no? Un comentario, una especie de interpretación que Pablo me compartió hace un tiempo, de Guillermo Gaidán de Roussel, ¿no? Sobre que en realidad es un capítulo, no es un artículo, sino que es un capítulo inmerso en un opúsculo, en un trabajo que trajiste para compartir sobre el anticristo, ¿no? De Roussel. El verbo y el anticristo. Sí, es una compilación de artículos, lógicamente siguen una hilación, o sea, sí, son cada uno es un capítulo del libro. Y la verdad que este autor franco-argentino, no es muy conocido. Sin embargo, es un autor enjundioso, es un autor con planteos de teología política muy interesantes. Y si bien tenía origen francés, lo cierto es que el grueso de su obra la produjo, en nuestro país. Bueno, y Roussel nos introduce algo que tiene que ver con el significado profundo, indagar el significado profundo del Leviatán, ¿no? Este monstruo mitológico, sobre la base, porque claro, no hay teología política más profunda de esta, de tomar elementos mitológicos y expresar, ¿no?, la configuración, por lo menos como hace el filósofo inglés, el filósofo renacentista Thomas Hobbes, para explicar la constitución del Estado moderno, ¿no? Tomar la metáfora del monstruo leviatánico. Sobre teología política también es verdad que se conoce poco, por lo menos no sé cuánto hay en nuestro país de desarrollo sobre la materia. Incluso en ambientes católicos Yo creo que Rafael Breidobeit tiene un tratado sobre teología política. Que de hecho está basado en la obra de Gaidán de Roussel, efectivamente. Que está basado en Gaidán de Roussel, ¿no? Pero no es una materia que los académicos argentinos hayan abordado en abundancia o en demasía. No está muy profundidad. Explorada. Pero desde luego... esa obra que vos mencionabas recién es buena, es una buena obra, es muy recomendable. Sí, de producción argentina, más allá de este autor franco-argentino, y después los grandes exponentes de la teología política, desde Carl Schmitt, y algunos teóricos conservadores españoles. Se le atribuye a Juan Donoso Cortés ser un introductor de las ideas de la teología política como tal. Y un inspirador de Schmitt. Exactamente. Que en el fondo es retomar una vieja tradición que tiene un exponente preclaro en San Agustín de Hipona. Exactamente. ¿No? La ciudad de Dios,
estamos hablando de principios del siglo V después de Cristo, toda una tradición de pensamiento que en términos más de nuestra época lo que hace es un abordaje y un intento de interpretación, de comprensión del decurso histórico a la luz de la fe y de toda la reflexión racional como tal, teológica, en definitiva, que permite iluminar ese decurso histórico encontrándole un sentido, tanto como significado como también como dirección. Por eso tiene mucho de prognosis. Claro. Quiero decir algo que puede a primera vista sonar un poco, digamos, polémico, pero insisto, ese carácter polémico o controversial es puramente epidérmico. En plena modernidad, el que ha tenido esta pretensión no teológica, pero sí una amplitud como si fuera teológica, es el marxismo. Claro. El marxismo, en definitiva, digamos, desde su ateísmo, desde su materialismo dialéctico, sobre esa base filosófica, en definitiva, ensaya toda una comprensión o una interpretación que sea omnicomprensiva, o valga la redundancia, del decurso histórico e incluso del universo, ¿no? Esa, en cuanto a la proyección, a la envergadura de lo que se intenta explicar, sí se puede encontrar ese pequeño, no tan pequeño, pero ese parcial, digamos, esa parcial analogía, ¿no? ¿Y qué nos trae Roussel en este artículo que hoy queríamos comentar, hacer un comentario crítico? Bueno, indagar acerca del significado profundo del Leviatán, ¿no? Significado profundo que sabemos que los antiguos mitos tienen sus correspondientes en distintas tradiciones. Muchas veces se habla de que Behemoth y Leviatán, que se corresponden con la mitología semítica de alguna manera, podrían ser a la par traspolados en lo que la Odisea, la segunda epopeya homérica, sería la figura de Escila y Garibdis, ¿no? Que son dos monstruos marítimos, ¿no? Que todo lo engullen, ¿no? Que todo lo devoran, que estaban en las profundidades del mar. Tienen esta característica draconiana, esta característica de estar aparte en un lugar cuasi desconocido, en las profundidades del mar. Es casi como el Kraken, ¿no? Claro. Y en ese sentido, claro, la mitología semítica hace su parte o hace su contribución. De hecho, la figura del Leviatán y de Behemoth aparecen ya nombrados en el Génesis por primera vez, pero sobre todo en el libro de Job. Es lo que dice el autor, ¿no? Mencionado también en algunos escritos de talante talmúdico, como la Boda Zará, ¿no? Y el Moed Katan. Es decir, la figura del Leviatán aparece en distintas tradiciones religiosas recurrentemente, de manera asidua, en algunos textos antiguos, veterotestamentarios, pero que podemos encontrar en la Tanaj Torah como en textos talmúdicos. Pero claro, el que realmente hace una comparación con la constitución del Estado moderno es don Thomas Hobbes, ¿no? En este libro que todos tuvimos que estudiar en algún momento, los que pasamos por las ciencias políticas. Esta es en su versión de tapa dura de Fondo de Cultura Económica. Seguro que muchos de los que están viendo también tienen esta versión del libro, que se llama justamente así, su gran obra política, Leviatán, ¿no? O la materia, forma y poder de una república eclesiástica y civil, ¿no? Un libro que lo ha hecho a Hobbes, que abordó temas matemáticos, astronómicos, astrológicos, físicos, pero que lo ha hecho mundialmente conocido sobre todo por su contribución a la filosofía y más particularmente a su filosofía política y su antropología política. Sí, ahora, ¿no? Sin ningún lugar a dudas. Destaca por eso, ¿no? Totalmente, sin ningún lugar a dudas, más allá de las críticas que su pensamiento nos merece, porque nos las merece, pero sin ningún lugar a dudas uno de los hombres más geniales de la Inglaterra de la época, ¿no? O sea, más inteligentes y más cultos. En una época claro. La turbulencia de la Inglaterra, del paso de los Tudor a los de Estuardo, ¿no? De Cromwell, ¿no? Y esa transición
digamos, una Inglaterra convulsionada. Estamos hablando de la Inglaterra del siglo XVII, ¿no? Exactamente. Y la obra es de 1651, más específicamente, para ubicarnos temporalmente. Hobbes nace en 1588 y fallece en 1679. O sea, ahí tenés Efectivamente. más o menos un cuadro de situación de lo que es esa Inglaterra. Que es la Inglaterra que viene a continuación, para ubicarla digamos, en relación a la brújula, que viene a continuación en el otro siglo, después del siglo de John Dee, Claro, al que le dedicamos un programa. Exactamente. Hace Primero, creo que fue el primero cuando primero. comenzamos aquí en Conclusión TV. Pero una cosa importante, sin ánimo de desviar, pero para dejarlo sentado, para quien nunca escuchó hablar del tema, a ver, desde la perspectiva de, digamos, teológica, cristiana, católica, en definitiva, estamos hablando de San Gregorio Magno, San Juan Crisóstomo, etcétera. Hay una larga lista de santos y pensadores cristianos, sobre todo en los primeros 10 siglos del cristianismo. La patrística. Efectivamente, bueno, claro, la patrística en particular dentro de ese marco temporal, efectivamente. Estamos hablando de que el Leviatán es una suerte de figura, que presenta de algún modo al diablo, ¿no? O sea, es Satanás. Es el diablo. Los padres de la Iglesia asociaron, como lo explica la muy bien figura Roussel, la figura de del este Leviatán monstruo, con Satanás. Que también es un monstruo, al ser un monstruo marino, el dragón es el diablo, efectivamente. Y después, como por extensión, cualquier organización humana, o eventualmente hasta una persona humana, que tuviera esa impregnación satánica, ¿no? O que, digamos, estuviera inspirada en el mal. Esto incluso hasta ya en el siglo XVI, el propio protestantismo, cuando quieren anatemizar a Thomas Murner, en definitiva, los luteranos le llaman, hacen un opúsculo amonestándolo y le llaman el Leviatán Murner. O sea, claro, todavía era sinónimo de una persona humana en este caso, que, digamos, estaba inspirada diabólicamente. Pero el Leviatán es el diablo, concretamente. Sí, sí, el significado profundo del Leviatán para la teología cristiana es una figura, no cualquier figura demoníaca, es el mismo Satanás. Claro, y no es un monstruo, es el diablo. Claro. Es el diablo. Non est potestas terram que comparetur ei. O sea, no hay en la tierra poder que le sea comparable. Esta es la frase según la cual Hobbes se inspira en entender ese absolutismo, ese estado todopoderoso como un mal menor, ¿no? Un mal menor preferible a la guerra de todos contra todos, a la que la condición humana de un lobo para el hombre mismo, el escenario más indiciable, que era la anarquía, la guerra de todos contra todos, claro, era casi como un mal menor la constitución de un Estado por contrato, sobre todo por contrato de sujeción. Esto quiere decir que todos nos supeditamos a un poder leviatánico, o sea, se inspira en este monstruo. Por eso la tapa original del libro es como si fuera un monarca que tiene un cetro en una mano, una espada en la otra, un cetro en una mano, una espada en la otra. Estoy buscando porque este libro, si hay algo que ha traído, es la imagen original. Yo la tengo bien, bueno, ahí está. Bueno, ahí está mejor. Bueno, a ver si se puede ver. Y que, digamos, no solamente todo lo gobierna, sino que ese gran monarca que está ahí detrás como en el horizonte, con la espada en la mano derecha y el cetro del poder en la mano izquierda, está constituido su cuerpo como por pequeños hombrecitos. Homúnculi. Claro, exactamente. O sea, hay todo un conjunto de hombres atomizados que delegan el poder de la espada, el poder de la decisión en este monarca absoluto. Entonces, ya es muy fuerte pensar, ¿no?, que prima facie, digo, que desde una perspectiva cristiana, si el Leviatán es el propio Satanás y el Estado moderno es apadrinado, o mejor dicho, prohijado por el Leviatán, se constituye cual monstruo leviatánico, estamos diciendo que la modernidad y el Estado moderno están en consonancia con una figura demoníaca, más precisamente con el mismo demonio. Acá hay una cuestión muy teológica para analizar, por lo menos muy fuerte, ¿no?, al decir de y fíjate qué actualidad y qué urgencia existencial tiene el propio planteo de Hobbes.
porque en definitiva te conduce a la pregunta, por eso tiene urgencia existencial, sobre todo bajo determinadas circunstancias, como le pasó a Hobbes, guerra civil, la proximidad de la muerte en su infancia, pero también una Inglaterra sumida en la guerra civil. Por eso, respecto de la persona de Hobbes y de sus motivaciones subjetivas, el mismo Carl Schmitt, crítico del pensamiento de Hobbes, tiende un manto de piedad. Si a Hobbes le preocupaba en lo subjetivo, en lo que hacía sus motivaciones personales, le preocupaba a toda costa mantener la unidad del reino, de su patria, y un mínimo de orden que garantizara ciertas condiciones de seguridad como para poder sobrevivir y que no se mataran los unos a los otros. Más allá de esto que hace las motivaciones personales de Hobbes, en definitiva, para lo que en principio es una buena causa, apela a un mal remedio. ¿Y por qué tiene urgencia existencial bajo determinadas circunstancias históricas y en la vida? Porque en el fondo está la pregunta de ¿a qué estás dispuesto a renunciar con tal de sobrevivir? Una vez me pasó con un alumno, y quiero ser breve, ¿no? Me pasó con un alumno que muy suelto de cuerpo, él en una mesa de derecho constitucional, y no sé por qué, a cuento de qué vino este comentario, porque no era filosofía del derecho, tal vez se preste más, pero dijo, porque uno hace cualquier cosa para sobrevivir, o para intentar, porque lo cierto es que nadie tiene la vida comprada. Y yo lo miré y le digo, ¿pero usted está seguro? Cualquier cosa. Le digo, ¿vendería usted a su madre con tal de sobrevivir? O si tiene un hijo, a su hijo. No, entonces no está dispuesto a cualquier cosa. O sea, ojo con estas aseveraciones, y menos si las endilgamos a todos, ¿no? Claro. Ni siquiera es que... Él no hablaba solo del mismo, sino que adjudicaba esto universalmente. Pero, pero para quien no ha leído a Hobbes, en el fondo, Hobbes, partiendo de esta concepción demonizante del hombre, según la cual Homo homini lupus, el hombre es el lobo del hombre, él entiende de que constituye una suerte de buen negocio, permítaseme la expresión entre comillas, por supuesto, renunciar a la forja de la propia personalidad, renunciar a la propia singularidad, renunciar a la propia libertad y al libre albedrío, con tal de obtener ciertas condiciones de seguridad que me permitan sobrevivir, que permitan, digamos, o eviten que nos matemos los unos a los otros. Este es el pacto hobbesiano. Claro, tal cual. Por eso yo, tratando de, agregando a esto que vos acabas de explicar elocuentemente, quiero leer un pequeño fragmento, el famosísimo capítulo 13 del Leviatán, nada mejor que Hobbes para explicarlo. En esta guerra de todos contra todos, por supuesto, ya para acá Hobbes explicó todas las mezquindades humanas, hizo todo un desarrollo antropológico, psicológico del ser humano, ¿no? Esta idea de un hombre desconfiado, ¿no? Que debe dormir con un ojo abierto porque nunca puede confiar en el vecino, que el otro está al acecho. Es una desconfianza absoluta. Pero ¿cuál es la solución racional? Que dentro de lo que son los racionalistas quizás sea el menos racional de los racionalistas, pero no deja de ser un contractualista, un moderno. Hobbes dice, en esta guerra de todos contra todos, capítulo 13, ¿no? Página 104 de la edición de Fondo de Cultura Económica, se da una consecuencia, nada puede ser injusto. No es una guerra de una banda contra otra, es de todos y cada uno de nosotros contra todos y cada uno de los demás, o sea... todos los que están acá rodeándome, el que está atrás, en mis espaldas, es no puedo confiar, es absoluto. Entonces, claro, cuando la guerra es de todos contra todos, las nociones de derecho y legalidad, justicia e injusticia están fuera de lugar. Donde no hay poder común, la ley no existe. Donde no hay ley, no hay justicia. En la guerra, la fuerza y el fraude son las dos virtudes cardinales, dice Hobbes. Exacerbando ese realismo, se va a un extremo de decir que son virtudes cardinales. ¿Ustedes se dan cuenta porque este señor que fue importante para Inglaterra justifica toda una conducta que va a hacer que a partir del siglo XVIII se hable de Inglaterra como la pérfida Albión? Justicia e injusticia no son facultades ni del cuerpo ni del espíritu. Si lo fueran, podrían darse en un hombre que estuviera solo en el mundo. Lo mismo que se dan sus sensaciones y sus pasiones. Son aquellas cualidades
que se refieren al hombre en sociedad, no en estado solidario. En el fondo, él desconfía que el hombre pueda renunciar a su mezquindad. Pero al no haber parámetros de justicia, lo que tenía que hacer el hombre, los hombres, como mínimo, para sobrevivir por instinto de supervivencia, es renunciarse. Por eso prima el pacto o el contrato de sujeción, de subordinarse a una autoridad que es absolutamente soberana, que puede decidir absolutamente sobre todo. Claro, este poder, obviamente, además el poder del artificio, el poder de la construcción de los hombres, es el hombre artificial. El hombre artificial. El Dios mortal. Y el Dios mortal, que para la teología cristiana es justamente demoníaca, ¿no? Es el mono de Dios, porque según la patrística y según los teólogos, el diablo como tal es un mal imitador, y él mismo es el mono de Dios. Ahora, hay mucha tela para cortar en lo que vos decías. Primero vos dijiste, es el racionalista menos racionalista. Esa contradicción está en la modernidad, porque en el fondo su antropología es una antropología instintivista. Claro. El comportamiento humano determinado por el instinto de supervivencia individual, instintivista e individualista, ni siquiera instintivista de la especie, instintivista, individualista. Está la negación del libre albedrío, por eso no es tan problemático entregar la libertad, porque él en el fondo considera de que no la tenemos internamente. Lo que tenemos es capacidad de movimiento, autonomía en el sentido de capacidad de movimiento, y cuando vos vendés eso o lo entregás a cambio de seguridad, lo que haces es convertirte en engranaje y sos movido por la máquina, sos movido por el mecanismo estatal, te convertís en peso muerto, con lo cual en el fondo no haces negocio, ni vos ni el propio conjunto comunitario. Y hablo de comunidad porque yo no parto de esta idea contractualista o pactista, sino que tengo la idea de la comunidad. Bueno, yo me refería a eso, antes de que salgan algunos estudiantes de filosofía a decir, ¿cómo va a decir que Hobbes es racionalista? No, digamos, pero lo es. La concepción contractualista es racionalista. De la salida de un estado de naturaleza, ¿no? A la situación de sociedad civil, es de las distintas cosmovisiones de constitución del Estado, es una salida racionalista totalmente propia de la modernidad. Pero aparte no incurrís en contradicción vos. En realidad en contradicción está el pensamiento moderno. Claro. La contradicción está ahí. Y eso es lo que explica por qué ese ensalzamiento de la razón termina en una razón que se ve claramente en Hobbes y sigue hasta Marcuse, es puramente o a Horkheimer en el siglo XX, es puramente instrumental. La razón humana trabaja al servicio del instinto, en este caso el instinto de supervivencia individual. En el caso de Marcuse, en definitiva, es una manifestación del instinto de supervivencia individual, que es el deseo o la inclinación al placer. O sea, que es como lo que decía Jauretche, que cambiás de collar pero seguís siendo perro. La razón permanece, ya no está al servicio del apetito del poder, que es una manifestación del instinto de supervivencia, sino al servicio del eros. Eso en la Escuela de Frankfurt está clarísimo, dedicamos allá por 2014 un programa, pero no deja de ser una manifestación instintiva, del mismo instinto. Entonces, la razón cambia de collar, pero no deja de ser perro a lo largo de todo el pensamiento moderno. Claro. Y esto se inaugura con Hobbes. Ahora, insisto, por eso acá vamos a jugar un poco con alguna interpretación alegórica, pero fíjate que el Leviatán en principio es un monstruo marítimo, como bien vos decías, tanto en el pensamiento mítico y mitológico, que no son exactamente lo mismo, pero lógicamente al menos en esto hay una coincidencia, como por ejemplo a la luz del psicoanálisis junguiano, el mar es representativo de las fuerzas ínferas, diría Jung, diría Ébola, es representativo de las fuerzas más instintivas que de alguna manera forman parte del inconsciente individual y, según Jung, colectivo también. El hecho de que el hombre esté sumido en el mar, ¿qué hace Cristo con las aguas del mar? Camina por encima, no lo suprime, pero camina por encima, lo controla. La sumisión del hombre en el mar, o el hecho de que sucumba al mar, es lo que decía Platón, ser esclavo de las propias pasiones, que era el tirano. El hombre esclavo de sus propias pasiones que tiranizaba. Fíjate que está preanunciado. Y en definitiva, ¿por qué es demoníaco? Porque esa suerte de sumisión del hombre o de disolución del hombre en esas fuerzas inconscientes colectivas es la ruina del hombre.
es la ruina del hombre. Entonces, justamente impide su elevación, impide su perfeccionamiento, impide en términos junguianos, que podemos aceptar por lo menos en cierta medida, podríamos discutir en qué medida, el que es junguiano pleno lo va a aceptar, es el proceso de individuación, que no tiene nada que ver con el individualismo. Claro. Sí. Tiene que ver con esa suerte de búsqueda de la plenitud que se hace con el nosotros, pero comunitario, pero de la plenitud. Entonces, el hundirse en el mar, esto de enfatizar al monstruo del mar, al monstruo que domina en el mar y a las fuerzas del mar marítimas que ya empiezan en realidad con Bacon. Hobbes trabajó para Sir Bacon, Sir Francis Bacon. Esto de Bacon mismo decía, a través del mar, geopolíticamente hablando, es a través del mar que se llega más rápido a la monarquía universal. Claro. La talasocracia. Efectivamente, es representativo de la entronización de las fuerzas ínferas, y eso en cierto sentido, ni hablar desde una perspectiva religiosa o teológica, es un proyecto demoníaco porque implicaría la ruina del hombre, la anulación de lo humano. Es maravilloso esta interpretación de la inversión, ¿no? en el mar de las fuerzas ínferas o del inconsciente, como una vía, como un camino. Vos sabés que Carl Schmitt, profesor de la Universidad de Berlín, jurista, ¿no? un gran teórico de lo político, en una obra donde él hace una interpretación incluso del concepto y evolución de la idea de Leviatán aplicada a la estructura del Estado moderno, escribe un libro que se llama Der Leviathan in der Stadtlehre de Thomas Hobbes, ¿no? Es la historia, la evolución y la significación del mito leviatánico en la idea del Estado moderno. Y en esa obra cita justamente, haciendo todo este estudio genealógico del concepto de Leviatán, una especie de lienzo o de pintura, habla como de una lámina del siglo XII de la abadesa Gerrand von Landsberg, que está citado en el artículo, ¿no? Sí. Que representa al Leviatán como un monstruo marino, justamente, al que Dios pesca por medio de una cruz de Cristo, ¿no? Dice, este es capturado por no haber reconocido al Hijo de Dios bajo su forma humana. O sea, el demonio está en la ceguera para reconocer a la encarnación del Verbo. Es la interpretación teológica cristiana del Leviatán. Y si vos te ponés a pensar, la mecánica de la pesca es realmente la muerte y resurrección. Es algo que baja, permanece y vuelve a subir. Y el Leviatán, que es el pez que muerde el anzuelo, cree que domina, cree que tiene poder, pero en realidad es capturado. Es increíble la analogía sobre la metáfora de la pesca. Prefigurado en la ballena de Jonás, en el Antiguo Testamento. Porque 3 días, Jonás está 3 días en la panza de una ballena. Entonces, aparentemente, la que triunfa es la ballena. Claro. Bueno, acá donde aparecen, como vos bien decías al principio del programa, Juan Crisóstomo. Hay varios, tú una bueno, pero San Cipriano, San Jerónimo, San Gregorio Magno, a quien mencionaste. Más adelante en el siglo X, San Odón de Cluny, en el siglo XI, San Bruno de Asti, en el XII, Honorio de Autun, describen el milagro de la resurrección como la pesca del Leviatán. Es la pesca del Leviatán. Y es interesante que la cruz era la máquina de Cristo. Está bien, tal vez máquina en un sentido premoderno de la expresión, ¿no? Por supuesto. Pero la cruz era la máquina de Cristo y es el anzuelo. Ni hablar de las... Cristo sería una suerte de... Ni hablar de las cuestiones que podríamos, alegóricamente, las disquisiciones que podemos hacer de esta idea, de un Jesucristo que se rodea de pescadores. Sí, ¿no? aparte el cristianismo, la representación era el pez. Exactamente, ¿no? La idea de... pero aparte rodeado de pescadores. Cuando Cristo les dice que los va a hacer pescadores de hombres. Bueno, Simón Pedro. Por eso digamos, hay mucha tela para cortar sobre esa interpretación. Ahora, vamos a seguir haciendo una interpretación política. El Leviatán como aparato estatal. Acá viene aparte la idea del aparato estatal. Es eminentemente mecanicista. El Leviatán de Hobbes engulle a los hombres. No es que los hombres los devora, se los fagocita. Por eso en el dibujo
ya muy elocuentemente, amén de su miniaturización y su adocenamiento, no tienen rostro. Claro. Son engranajes de una máquina que han renunciado a su propia libertad, más allá de que para Hobbes esa libertad no era más que una autocapacidad de movimiento. Una cosa que me quedé... Mirá, vos es que, viste que hicimos un programa sobre Attali, y en otro, sobre el libro Breve Historia del Futuro, en otro libro Attali cuenta algo interesante que viene a cuento de esto. En ese otro libro Attali cuenta del secretario de Trotsky, que era literato, no recuerdo el nombre de este señor, y escribe una novela en la cual, para garantizar la paz, y aparte acá le llaman paz simplemente a que, aunque se odien, no se pelean, es solo eso, es puramente externo y material, los hombres habían decidido cortarse los brazos y las piernas. Claro. Y fíjate que eso es, en el fondo, lo que aparece, digamos, la base antropológica de la doctrina política hobbesiana, de la doctrina del Estado absolutista, que es, si el hombre es malo por naturaleza o irremisiblemente, inexorablemente agresivo, y al mismo tiempo quiere conservar su vida, con lo cual lo mueve el egoísmo, nada más, el interés en conservar su propia vida, lo que hace simplemente es renunciar a su capacidad para moverse, y es como los chicos cuando dicen, bueno, tirá la piedra vos y la tiro yo, ¿no? ¿Viste? Dos chicos que, o dejá eso y yo lo dejo al mismo tiempo. Bueno, ese renunciamiento a una libertad de acción que se percibe como necesariamente amenaza. Entonces, en el fondo es eso. Vos sabés que el autor de este artículo menciona en determinado momento que esa pesca del Leviatán, a la que nos referíamos, como interpretación teológico-cristiana, ¿no?, del demonio, dice, el Leviatán es capturado pero no es destruido. Sí. Entonces dice, por lo tanto sus cadenas se pueden cortar nuevamente, o sea, la modernidad corta las cadenas y libera al Leviatán a través de la herejía. ¿La herejía a qué apunta? Bueno, ahí está. A la carnada. Hay un autor, un clérigo, Jacques Bousset, ¿no? Sí. Que un poco llega a conclusiones parecidas a las de Hobbes, porque él escribía la teoría del origen divino del poder, ¿no? Y justificaba con eso también el absolutismo de Luis XIV, ¿no? Del rey Soleil, ¿no? L'État c'est moi, el Estado soy yo, ¿no? El rey Sol Luis XIV. Él decía de los maniqueos, como precursores de todas las grandes herejías, que, que justamente al poner en duda los misterios de la encarnación eran productores del anticristo, claro, ¿no? Todas las herejías han negado o la humanidad o la divinidad de Cristo. La unión hipostática. La unión, sí, algún aspecto del teandrismo, diría Carlos Di Tema al que te has ¿no? dedicado en parte en tu libro, pero claro, la unión divino-humana que se funda solamente en Cristo. Esto es interesante, hacer un repaso muy abuelo de pájaro, pero para que quede en claro, sobre todo para quienes no están en tema y se interesan por el mismo. Son temas complejos. Claro, en definitiva, para el cristianismo enseña que Dios es uno y trino. Un solo Dios, tres personas divinas. La segunda de ellas, que es Dios Hijo, es Jesucristo, posee naturaleza humana y al mismo tiempo naturaleza divina. Y se encarna en un momento dado de la historia. Y a eso se le llama unión hipostática, es decir, la segunda persona de la divina Trinidad, de ese único Dios, posee como propias naturaleza humana y naturaleza divina. No es, porque mucha gente a veces piensa o lo interpreta erróneamente, que se trata de Dios que simplemente tomó cuerpo humano. No. Jesucristo es Dios y es hombre al mismo tiempo, o sea, posee ambas naturalezas. Eso se llama unión hipostática o hipóstasis. Y claro, las herejías se han bandeado para un lado o para el otro y como han bien atacado decía, algún aspecto, claro, y rompen esa unión hipostática. Bueno, en este punto concreto, digamos, el Estado sería la herejía moderna. Esto de el absolutismo. Un monstruo, el absolutismo, un monstruo que a la vez configura, de acuerdo a estas lecturas cristianas, algo así como una especie de trinidad inversa o trinidad diabólica, porque es Leviatán, que es pez, es a la vez cuadrúpedo, es Behemoth, sí, el monstruo con carácter de monstruo terrestre, y Sis, el ave, es decir, es el que quiere sobrevolar, el que quiere alcanzar los cielos. Por lo tanto, esto es una batalla también que se
lleva adelante en las altitudes, con lo cual, claro, el monstruo leviatánico desde esta perspectiva, el Estado moderno que se funda en el Estado moderno, a lo que nos lleva, y también para traer un poquito, Pablo, a colación lo que estamos viviendo en el mundo actual, ¿no? Y traer a colación, en lo que se empecina es en convencernos de nuestra incapacidad para organizarnos como personas, en que nosotros somos y estamos destinados a nuestra propia destrucción, y que el único camino, no de salvación, que sería una palabra todavía es muy apenas promisoria, la supervivencia. el único camino para nuestra supervivencia, para nuestra pervivencia, ¿Cómo vamos a ver si, no? está Sí. en la delegación a un poder absoluto. Es decir, nosotros vamos camino, o por lo menos hay un sistema, podemos decir, que nos quiere convencer permanentemente de que la renuncia y la delegación, ¿no?, de potestades, de atributos, de derechos en un poder externo, vertical, superior, panóptico, que nos vigila, ordenador, es la única forma posible de alcanzar un estatus mínimo de tranquilidad, ni siquiera de paz, que es un término muchísimo más profundo, de tranquilidad momentánea. Entonces, claro, a la luz de lo que estamos viviendo, la violencia generalizada en el mundo, muchas veces provocada, muchas veces azuzada por un propio sistema que quiere restringir, que quiere poner normas, que quiere basar la vida, protocolizar la vida diaria, bueno, nos trae a colación de que ese modelo de Thomas Hobbes está lejos de ser obsoleto, caduco, vetusto, a la orden del día. No, ¿no? Aparte, fíjate que los dos momentos de la ideología hobbesiana, los dos momentos, el estado de naturaleza, de guerra de todos contra todos, y el estado absolutista, que en el fondo es el nombre teórico y el nombre antiguo del totalitarismo, que en definitiva, si quieren verlo al revés, es la versión fáctica en condiciones de explayarse y de concretarse del absolutismo. Son como dos momentos que se van, digamos, sucediendo en el contexto del mundo actual, en donde, es más, yo creo que termina siendo un círculo vicioso, porque el uno alimenta al otro, sea en el mismo país o mirando la experiencia del país de al lado para caer en el otro extremo. Y así sucesivamente se genera una rueda que en un contexto de globalización tiende a uniformarse a nivel global. Pero es una suerte de tensión o de contradicción en donde un extremo va favoreciendo la emergencia o la instalación del otro y así sucesivamente. Lo que menos hay es paz, al menos en el sentido pleno de la palabra, y ni hablar de felicidad. Pero aparte, ahora, Pablo, perdóname, digo esto, pero además todo eso que vos decís, con un aditamento, con un condimento, que es como el fatalismo de que es algo inevitable hacia lo que vamos. Vos fijate que en un momento Gaidán de Roussel cita a un famoso visionario, un célebre visionario del siglo XII, que escribía bajo el nombre, el seudónimo de Joachim, y que se publicó en 1591, que hablaba del reino futuro del Leviatán, el reino futuro del Leviatán, ¿no? Aec est ultima fera, he aquí la última bestia, es decir, es hacia lo que todo propina, el destino del hombre, caprichoso, infantil, que no se puede valer por sus propios medios, es inevitable su camino a buscar refugio en el Leviatán como mal menor, no como bien. Bueno, yo siempre lo menciono. Que en el fondo es anclarse en el anticristo, ¿no? En el fondo, claro, y lo cito. Caer en el espejismo, en el engaño del anticristo. Claro, totalmente. En los espejitos de colores. Lo que pasa es que ahí subyace el tema existencial de no enfrentar los riesgos propios de la vida, incluyendo el riesgo de la muerte. Claro. En realidad, el riesgo de la muerte es riesgo en cuanto al momento en el que se va a producir, ¿no? Pero bueno, vos decías, también hay mucha tela para cortar ahí, pero decías de la trilogía satánica, y vos lo pusiste en un determinado contexto. Esa misma trilogía satánica, con las mismas figuras, puede advertirse en el contexto apocalíptico o escatológico del final de los tiempos, en donde justamente Leviatán, de acuerdo con la interpretación que hace Gaidán de Roussel, Leviatán específico en el sentido propiamente dicho, es decir, en el sentido estricto, como demonio o monstruo marítimo, es el anticristo. Behemoth es el falso profeta, como potencia terrestre, es el monstruo demonio de la tierra, es el falso profeta, y finalmente Sis, Sis, que sería el ave, el dragón, es el diablo. Claro. Es el diablo. Entonces,
el anticristo como hombre de inspiración diabólica, en donde no hay bien, ya no hay lugar para la gracia ni el bien. Eso lo explica bien San Pablo. El otro hombre, también totalmente corrompido, el hijo de perdición, el anticristo. El otro hombre que le hace el aguante, por así decir, que sería el falso profeta, que usurparía el poder. Fíjate que hablábamos del poder eclesiástico y el poder civil. El uno es un gran político, y un político universal, global. El otro es una autoridad religiosa. Ambos son usurpadores, son impostores. Y finalmente el diablo, ¿no? Que sería Cis, que es la figura en el pensamiento cristiano de la que menos se habla, pero está. Y está prefigurada también en San Pablo, en un momento en donde él habla de que San Pablo en Efesios, capítulo 6, versículo 12, dice, y lo cita Gaidán, porque debemos luchar no contra carne y sangre, sino contra los príncipes y potestades. Estos son entidades angélicas corrompidas, demoníacas, de cierta jerarquía, contra los adalides de estas tinieblas del mundo, contra los espíritus malignos en los aires. Y Gaidán piensa en los bombardeos aéreos, ¿no? Y esto está, digamos, muy acertado como interpretación y como materialización. Pero hay una impregnación diabólica de todos los ámbitos de la naturaleza desde esta perspectiva, que podemos ver también de alguna manera manifestada o expresada, por ejemplo, en la manipulación que se hace de la atmósfera a través de ciertos sistemas con intenciones aviesas e inconfesables, a los cuales algún programa le hemos dedicado, ¿no es cierto? Por ejemplo, si vos intentás la manipulación de la atmósfera, para generar determinados efectos que son destructivos o que son atemorizantes. Es que el Leviatán en el fondo es la arrogancia, por eso la idea del ave que sobrevuela, lo habíamos dicho ya, es esta cuestión de buscar las alturas, ¿no? Esa es una de las dimensiones. Es babélico, tal cual. Entonces, Leviatán es Jabulón, es Asmodeo, es Baphomet, o sea, Leviatán es el mismo Satanás en la concepción cristiana del mundo. Y un poco, ya concluyendo, esa figura, que aparte es una figura arquetípica, porque Leviatán es el dragón sobre el que San Jorge vence, es la arpía sobre el que el arcángel San Miguel pone su pie, digamos, es serpiente, madre del engaño. Hay también una analogía ofita, ¿no? Es mentirosa, cizañera. La única posibilidad, ¿no?, de erguirse, de salir ileso frente a este destino, este eschatos leviatánico que propone ya Hobbes con la modernidad misma como herejía, la modernidad en su conjunto como herejía es leviatánica, ¿no?, porque es ese resurgir de la razón emancipada de todo espíritu de trascendencia, es la inmanencia en el fondo. Termina en la derrota de la razón, en el pensamiento débil. Absolutamente, en el pensamiento, en el pensiero débole, como decía Gianni Bátimo. En el pensamiento débole, la pérdida de los horizontes, el relativismo moral, todo lo que estamos viviendo en nuestra sociedad decadente y paupérrima de nuestros días. ¿Cómo se sale de eso? Bueno, renunciando o poniendo reticencias, fuertes reticencias, a creer que lo trascendente como orden, ¿no?, y como orden natural está destinado ya a ser visto como algo pretérito, ¿no? Los que tenemos, yo por eso siempre me defino, y yo creo que vos, Pablo, también nos definimos nostálgicos, no es porque queremos vivir de pronto como menonitas, como los Amish, ordeñando vacas y viviendo de la huerta orgánica que cultivamos atrás de... No es que estamos en contra de la tecnología. Podría ser. Eso te iba a decir, no pasa necesariamente. No se reduce a eso. Claro, puede ser que algunos ensayen ese camino y les vaya muy bien. No se reduce a eso. Se dice decir que no nos conformamos. Es un espíritu, como decía Augusto del Noche, un católico no conformista. Es la idea de un no conformismo. No nos conformamos que la organización humana se pueda dar solamente confiando en la propia voluntad, el propio voluntarismo de la persona humana, en su razón, ¿no?, en la madre razón, en su pérfida, ¿no?, y finita razón,
sino también que ha perdido todo sentido y toda posibilidad de convivir con algún orden misterioso. Ha perdido lo que dice Emilio Comar en ese fabuloso libro que es Orden y Misterio. El hombre ha perdido la capacidad de convivir con algo que lo trasciende y lo excede, es decir, de convivir, de encontrar sentido a lo mistérico, es decir, a lo que y de alguna manera en sí mismo. Exactamente, es decir, que el hombre mismo es un misterio y no tener que tratar de descifrarlo todo, que es la verdadera herejía moderna. Ahora, vos sabés, sí, la vinculación. Hay una imposición la moderna vinculación de, así como explotamos los suelos, descifrarlo absolutamente todo, de decodificar al hombre, reducirlo a datos. Y el hombre antiguo tenía la capacidad, antiguo, clásico, tenía la capacidad de convivir con algo que lo convertía en misterioso, pero convivía con ese misterio de manera ordenada y armoniosa, a partir de que desde la sabiduría no pretendía descifrarlo, sino comprenderlo desde la contemplación. Lo que pasa es que advertía su magnitud, porque, a ver, no es que renunciaba se sabía finito. Claro, no es que la conquista era por otro lado. Claro, no es que renunciaba a la posibilidad de esa desencriptación, sino que lograba con mucho realismo advertir el carácter mistérico por la envergadura de esa realidad, y no solo, bien decías vos, convivía con ella, pero abrazándola, y dijiste algo que es fundamental. Pero perdóname, la Pablo, contemplaba. Comprendiéndola, claro. no a través de la manipulación alquímica, sino de entendiéndola, haciendo claro. de la vida magistra vitae, entendiéndola contemplativamente, viendo esto que me puede enseñar a mí, no manipulando, distorsionando, combinando, en mezclando. el programa de John Dee dijimos que hay, con respecto a la propia ciencia y al propio conocimiento humano, hay una doble, o a la razón humana, como facultad para conocer, comprender e interpretar, hay una doble lectura o una doble actitud, son dos actitudes opuestas. Quienes pensamos que la razón humana, en definitiva, está al servicio de la verdad y por extensión del bien y la belleza, y quienes entienden que es instrumental, y esto empieza con Hobbes, y está al servicio del poder. Por eso para ellos la razón necesariamente es cientificista, o en un paradigma cientificista, el que ellos crean, y es tecnológica puramente. Guérin de Roussel, lo dejamos para otro programa, habla en definitiva de tres tipos de saberes. Dos genuinos, aunque uno jerárquicamente superior a otro, y el otro, que ni siquiera es saber. El primero es el matutino, que está vinculado con la contemplación, y esto significa teoría en griego, contemplación de la verdad, del bien y la belleza, dentro de lo que humanamente se pueda. El segundo es vespertino, que ya tiene que ver con las ciencias, no tanto con la sabiduría, la sofía y la filosofía, por lo tanto. Y el tercero es el saber, que no es saber en el fondo, tenebroso, que ese es puramente tecnológico, instrumental, pretende la manipulación de la realidad a la que concibe solo como materia y siempre está al servicio, no de la liberación, no de la plenitud, no de la felicidad, no de la paz, sino de un proyecto totalitario. Y creo que cuando vos ves qué utilización se hace de la inteligencia humana y cómo, de hecho, el propio proceso científico-tecnológico está sometido a la lógica del lucro y de la concentración de poder y riqueza, te das cuenta que en esto tiene razón, es saber tenebroso, que es lo más distante de la auténtica sabiduría. Una última cosa que no quería dejar de mencionar. Respecto a eso, perdóname, Pablo, Guérin de Roussel, sin robarle ningún mérito por su lucidez, no hace en última instancia, sino también repetir al santo de Hipona, más particularmente nacido en Tagaste, San Agustín en De Trinitate, la diferencia entre el hombre contemplativo y el hombre activo, ¿no? O sea, en el fondo es agustiniano, ¿no? El planteo que hace y muy platónico también. Sí, por supuesto, muy platónico, claro. Los niveles de los conocimientos, de las artes. Claro. Y una cosa, cuando vos hablabas antes de este homúnculi, de estos homúnculi que están ahí, yo me acordaba del concepto que lo hemos mencionado también en este programa, a riesgo de ser reiterativo, pero son ideas que cabe, a veces hay que machacar con... Claro, y ver cómo tienen distintas aplicaciones o se ven reflejadas en distintos contextos. Me acordaba cuando Perón, en la Comunidad Organizada, habla del hombre insectificado, ¿no? Cuando habla de la insectificación... Tal cual eso. Claro, de la insectificación de los hombres. Y vos decías esto de la mecanización de las conductas a través de su protocolización inhumana. Dedicamos un programa al scoring social, también en donde eso está prefigurado. Una última cosa que es interesante. Dijiste al pasar que en definitiva Cristo ata al Leviatán,
una vez que resucita, baja a los infiernos, al vientre de Leviatán, pero lo ata, lo entrampa, pero no lo mata. Eso se vincula también con la doctrina, sobre todo de San Pablo, del catéjon o catejón, a la que se dedicó mucho Schmitt, de quien toma mucho Guérin de Roussel. En definitiva, el catejón existió como ligazón, como atadura, pero es lo que se está rompiendo. Es lo que claramente se está rompiendo, y es lo que va a hacer que hasta un autor no católico e incluso crítico, mi concepto crítico a veces con mucho error y muy injustamente, por lo menos en lo sustancial, pero no importa, crítico del cristianismo, un autor no cristiano, incluso anticristiano en su crítica, como Julius Evola, admitiera muy cristianamente y muy a su pesar que en ese colectivismo del mar, en donde todo queda mecanizado y sometido a una reglamentación fría e inhumana, se manifestará, son palabras de Ébola, autor no cristiano, la bestia sin nombre. Y eso lo escribe al final de Revolta contra el mundo moderno. 1934. Ahora, ¿quién advirtió que del individualismo se pasa a ese colectivismo sin hacer un abordaje teológico ni profundizar tanto? Pero que advirtió ese pasaje de la corrupción individualista a la corrupción colectivista. Alexis de Tocqueville. Claro. En la democracia, en América. Efectivamente, Pablo, nos quedamos sin tiempo. Quería un minuto nomás recordarle a la gente que nos mira. Me han quedado en mi poder unos poquitos ejemplares, 2 o 3 nomás tengo, de este pequeño ensayo que escribí en el año 2018 cuando se debatía acá la ley mal llamada ley de interrupción voluntaria del embarazo, se llama La conspiración de Medea, aborto, eugenesia y nuevo orden mundial, sobre tema de arquetipos del inconsciente colectivo y de una interpretación junguiana de los arquetipos, el arquetipo de Medea, la primera feminista, ¿no? Como Eurípides nos relata la historia a través de la mirada de Jasón y las argonáuticas, llevada ahora al ámbito de la tragedia, una situación en la que una mujer, por destruir al patriarcado que la oprime, mata a sus propios hijos, ¿no? Está explicado de una mirada arquetípica con un prólogo, un hermoso prólogo que me hizo un conocedor de esa psicología profunda de Jung, que es Juan Pablo Rey, ¿no? Que tiene aparte un centro de estudios sobre este tipo de materias. Y el otro librito que también quería compartirles se llama Jesús Cristo Príncipe Hiperbóreo, un título polémico, adrede, ¿no? Una visión teándrica de Occidente y la cristiandad. Es un diálogo, no desde una perspectiva gibelina, con sobre distintos aspectos de una teoría poco conocida, una hipótesis poco conocida sobre los orígenes de Jesucristo, que tiene un prólogo brillante de quien me acompaña, Pablo Dávoli. Me quedan un par de ejemplares. Bueno, si alguno está interesado, me manda un mensaje, me escribe lucascarena@hotmail.com, es facilísimo mi correo electrónico, y me lo pide, porque los estoy liquidando los pocos, hasta que renueve stock. Yo voy pidiendo algunos, por ahí vendo, intercambio, pero me quedan ahora en mi poder algunos pocos y los ofrezco ya que estamos en este espacio. Espero que hagas lo propio con tus títulos. No, a mí, de hecho, que no son pocos, tenés no, varios es libros cierto, ya. pero casi todos agotados. Me pasa algo similar, pero sí, es verdad, me quedaron encontré remanentes, unos 9, 10 ejemplares que me quedaron de un libro que escribí en 2017, que ahora, lo van a publicar en España, pero me quedaron, remanentes, unos 10 ejemplares, este libro sobre multiculturalismo, Comunidad Nacional y Sociedad Multicultural, una crítica integral del multiculturalismo. Yo sé que los abogados somos de titular y subtitular muy descriptivamente. No, está muy bien, descriptivamente, y se hace largo. Pero un libro más que recomendable. Si alguno está interesado, me quedaron 10 ejemplares y en España lo están por publicar, así que estoy muy contento con eso, pero aquí me quedaron 10 ejemplares. También mi correo electrónico es pablodavoli75 @gmail.com. En todo caso lo podemos poner como tipógrafo. Sí. Y estoy contento porque sí terminé mi nuevo libro, que lo va a publicar Editorial EAS en España. Les agradezco, les mando un saludo, un afectuoso saludo a la gente de Editorial EAS.
que se llama El Leviatán, precisamente, y El Imperio Dormido. Ujú. Así que bueno, saldrá próximamente en España y voy a, digamos, ofrecer la versión PDF, digamos, va a estar disponible, esto quiero decir, va a estar disponible en Argentina y para países hispanoamericanos en versión PDF, pero la versión en físico va a salir en España, si Dios quiere, en un par de meses. Estaremos Así que ansiosos y expectantes. Bueno, muchas gracias. Lucas. Nos como despedimos. siempre, un placer. Hasta la próxima. Chao, hasta luego. ins Freiheitsgesetz und zugleich eben dadurch in die höchste Verbindlichkeit.